Amigos de YouTube, aquí estamos con otra entrega más. El mundo está alarmado y no es para menos. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos llegó a Taiwán bajo amenazas precisamente del gobierno chino, y para comprender esta situación hemos querido invitar, como siempre, al especialista en economía y en política internacional, Eriden Estrella. ¿Cómo te sientes? La verdad que excelentemente bien. Me encanta poder compartir estos temas contigo y con tu audiencia, y aquí siempre para servirles. Claro que sí. ¿Qué buscaba Nancy Pelosi en Taiwán? Olvídate del tema histórico. Esto es un tema económico y tecnológico que hay que resolver. Esto no es un asunto diplomático No. de que ella quiere ir a estrechar esas relaciones con Taiwán. No, ese no es el tema. Y es muy fácil uno caer en pasiones históricas. O sea, que ese tema, esto de la relación y el conflicto entre China democrática y la China comunista, es algo que uno que tiene tiempo estudiando historia del siglo XX, es muy apasionante esto. Pero realmente no es por ahí que va el tema. ¿Por dónde es que anda? Primero vamos a describir el Taiwán del 2022. Vivimos en una economía, luego de una pandemia global, en la que el ratio de digitalización de la economía, la velocidad con la cual se estaba digitalizando la economía, es hoy 800% más que en el 2020. El fundamento de la digitalización es que antes medios de comunicación, empresas que producían productos y servicios, antes dependían de una plataforma física para vender sus productos y servicios. Ya no. Hoy día tú tienes un medio de comunicación influyente como el tuyo, que no necesita de absolutamente ningún medio físico para llegar a la gente. Y esto está pasando en todas las formas de todos los tipos de empresas que hay en la economía global. Pero el fundamento de todo esto es el desarrollo de microprocesadores cada vez más rápidos, potentes y energéticamente más eficientes. Por ejemplo, aquí tienes 1, 2 cámaras, 3 cámaras, ese dispositivo de switcher de cámara que tienes ahí. Todos estos, aquí tú tienes algunos de los tipos de microchips más avanzados que existen en el mundo. Los CMOS de las cámaras son literalmente un cuadro de silicio. Los procesadores de las cámaras también lo son. El chipset también lo son. Los micrófonos que tenemos aquí también lo son. Pero ese center media que tú tienes ahí del switcher de cámaras, eso tiene un chip por cada entrada y un coordinador central. O sea, aquí tú puedes contar básicamente casi 100 microprocesadores de última generación que tú tienes acá, ¿no? Incluso en este reducido espacio. En este reducido espacio. Hasta las luces tienen un pequeño microchip. Taiwán tiene una empresa estatal que se llama Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC. TSMC es la empresa más tecnológicamente avanzada del mundo en la fabricación de microchips. Yo puedo durar 2 años hablándote de esto. De toda la tecnología que ellos están desarrollando. En específico, ellos han logrado crear un proceso en el que la línea más pequeña de circuito integrado de silicio que ellos pueden hacer es de 3 nanómetros. Un nanómetro es 1 metro dividido en 1.000.000. Y poder fabricar microchips tan pequeños te permite, imagínate el mapa de Santo Domingo. E imagínate que tú tienes que tener calles de 20 metros de ancho. Bueno, esta tecnología te permite tener calles de 5 metros de ancho. Wow. O de 1 metro de ancho. ¿De qué tamaño, qué tan pequeño se volvería Santo Domingo con el simple hecho de tú minimizar el tamaño de las calles? Es exactamente el mismo concepto, pero en un microchip. Lo que tú antes tenías que imprimir en una placa de silicio grandísima, ya lo puedes hacer en algo de un centímetro cuadrado.
Y ahí te cabe todos los transistores, todos los controladores, todos los moduladores que tú necesitas para procesar la misma información que antes, pero en menos espacio. Como es más pequeño, el microchip te permite consumir menos energía. Esos celulares que tenemos hoy, que la batería le duran 2 días, esos laptops que tenemos hoy día, que tienen 20 horas de uso continuo navegando en internet, todo eso es este tipo de microchips, que solamente puede fabricar, de 3 nanómetros del momento, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Pero si yo te digo a ti, no es solamente la tecnología civil que depende de esto. ¿Qué otras tecnologías está desarrollando esa compañía? Un microchip es una computadora que calcula operaciones matemáticas. Tú tienes que calcular operaciones complejísimas en la referencia electromagnética de un radar militar, o de una antena de recepción celular, o de una antena de recepción de radio, o el sistema que mantiene el giroscopio de un misil balístico, o de un misil teledirigido, o de un misil crucero Tomahawk, que no es supersónico, pero está justamente debajo de Mach 1. El motor de combustión a chorro del misil necesita un controlador de combustible. Cada armamento militarmente importante del día de hoy necesita una plétora grandísima de estos microchips. Y China está azorada, porque sencillamente, cuando yo te estoy hablando de que Taiwán está fabricando en 3 nanómetros, China está fabricando en 28. Wow. O sea, ellos están a finales de los años 80. En cuanto a avances tecnológicos. Correcto. O sea, que no se trata de algo de soberanía como China Eso ha es querido disparate, vender, es un tema económico. de que no se reconozca una única China. No, no es eso. Es un tema de capacidades tecnológicas que se proyectan en una superior capacidad militar y en una superior capacidad comercial. China necesita esos microchips. Si no, ya hubiesen puesto una bomba nuclear en un misil y explotan completamente Taiwán. Pero es que la joya de la corona tecnológica del mundo es esta empresa. Tú no te imaginas el sacrificio que ha hecho Taiwán para mantener esa empresa. Eso no es lo loco. Ellos fundaron esa empresa a finales de los años 60, no vino a producir nada hasta más o menos los años 70 y no vino a dar ganancias hasta mediados de los años 90. Entonces es en este momento donde está en pleno auge. Correcto. En pleno desarrollo. Correcto. Entonces, ¿qué significa y qué representa el hecho de que Nancy Pelosi haya llegado hasta allí? Mira qué buenísima pregunta. Mira qué pasa. Los microprocesadores más importantes del mundo se fabrican en una isla que está demasiado cerca del peor país del mundo para Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos ha hecho lo imposible para convencer a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que es una empresa del gobierno taiwanés, de que vayan a Estados Unidos a fabricar. Sí. Incluso hay una planta que ya está haciendo TSMC. Hay una en Texas, hay otra en Colorado. Están invirtiendo $10,000 millones más en otra en Estados Unidos. Creo que son 3 proyectos en total. Una cantidad inmensa de dinero. Pero ellos saben ya que un microprocesador de 5 nanómetros, no 3, 5, de iPhone, que hoy día ellos lo fabrican como en $80, si lo fabricaran en Estados Unidos, valdría casi $1,000. Porque Estados Unidos no tiene, no es un tema de la máquina. Yo sé que este tipo de temas por un dominicano es poco usual hablar de esto, porque uno se imagina que el café italiano, porque tú traes el café y la máquina, aquí se prepara igual. Hay un know-how que hay en la persona, en el italiano que trabaja la máquina. Estados Unidos no produce, el sistema educativo estadounidense no produce los
ingenieros técnicos que manejan las líneas de fabricación de microchips. Por eso tienen que irse a otros países a poder desarrollar prácticamente esto. Que son técnicos que hay en Taiwán o en Corea del Sur, que no se van a ir para otro país en el mundo porque ganan millones de dólares en Taiwán. Samsung tiene un fab, que es como se le llaman a las fábricas de microchips. Pero Samsung ahora es que está llegando a 7 nanómetros. ¿Me doy a entender lo adelantado que está Taiwán? Sí. Es que Taiwán invirtió 40.000 millones de dólares en hacer posible que haya un procesador de 5 nanómetros, que es el del iPhone de hoy día. Y han invertido 33.000 millones de dólares para hacer posible el proceso de fabricación de 3 nanómetros. Es por ello que vemos este avance, por ejemplo, en esas computadoras de Mac. El M1. Que cada año se superan en cuanto a rendimiento. Y cuando tú comparas una y otra entre año y año, en cuanto a desarrollo, rendimiento, capacidad de procesamiento y demás, es abismal. Cosa que tú no ves en Intel. Intel duró 8 años fabricando procesadores de 14 nanómetros. Duraron 6 años tratando de pulir el procedimiento de fabricación de 10 nanómetros. Lo que se llama Intel 7 es un engaño. Intel 7 no es que de 7 nanómetros, Intel 7 de 10 nanómetros. Y en algún momento de esta década ellos bajarán a 7 nanómetros. Lo que pasa es que Intel diseña microprocesadores y también los fabrica. Ellos son muy buenos diseñando, pero no son tan buenos fabricando como TSMC. TSMC, por cierto, no diseña. Ellos solamente fabrican, pero son muy buenos fabricando. ¿Ok? Entonces, China no tiene acceso a suficientes microchips. Ni los microchips que tienen la calidad que ellos necesitan. Ni tienen el rendimiento que necesita el ejército, ni sus empresas principales avanzadas en tecnología para poder desarrollar modelos de negocio factibles. Y los vehículos eléctricos también que están desarrollando. Que también necesitan muchísimas cámaras y procesadores que en tiempo real te puedan analizar una imagen en 4K a 60 cuadros por segundo, que tú sabes muy bien de lo que yo te estoy hablando. Una computadora normal es una cosa de este tamaño que tú necesitas para poder mover toda esa data al mismo tiempo. Y la computadora que tú tienes acá te permite procesar esa información bien. La diferencia es sencillamente que tú tienes un diseño más pequeño y más energéticamente eficiente. Estados Unidos ha tratado de que esos procesadores se fabriquen en Taiwán, en Estados Unidos. Y lo están haciendo, pero ya Taiwán les está diciendo a los senadores estadounidenses, ustedes no van a ser competitivos comercialmente hablando. Ustedes tienen que reformular su sistema educativo. Y los chinos todavía ni siquiera saben cómo es que lo van a hacer. Entonces la mejor forma es invadir Taiwán y tomar control del TSMC. Eso pudiera ocurrir en este contexto, bajo estas amenazas. Ahí es donde viene que está el tema. haciendo China, diciendo que esto es una violación a su soberanía y que Estados Unidos debe estar pendiente de las consecuencias, porque realmente ellos están dispuestos a todo. Tú entiendes el fundamento económico tecnológico, ¿no? Es mejor invadir Taiwán y tomar control. Copiar la tecnología e implementarla. Exactamente. Pero es mejor sencillamente invadir y tomar control de lo que ya está. Y luego tú empiezas a entender cómo es África, pero es tomar el control del lugar. ¿Ok? Pero al mismo tiempo Estados Unidos lo necesita. Y Estados Unidos es el país que más ha invertido en Taiwán. Su gobierno, su sector privado, el desarrollo tecnológico, los niveles de financiamiento, la expansión del Plan Marshall de los años 50, completamente enfocado en Taiwán. Hay economistas dominicanos que dicen, la República Dominicana y Taiwán en 1959 eran casi igual, pero miren cómo ellos se han desarrollado. Ajá, y la cantidad de dinero que ha invertido Estados Unidos en Taiwán lo hemos tenido nosotros.
Una comparación que no se puede hacer. Que a veces tú lees los reportajes de colegas economistas hablando de Taiwán y tú dices, diantre, pero es miopía que tienen. Pero eso no es el tema. El tema está en que al gobierno taiwanés no le interesa que se fabriquen microchips de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company fuera de su territorio, porque esa empresa, el único motivo que tendría Estados Unidos, motivo real, para defender Taiwán en caso de una invasión. O sea, no se trata de una protección a los ciudadanos, al respeto a la elección de Taiwán de permanecer libre, independiente. No, yo vengo acá a analizar el hecho económico, tecnológico, geopolítico, no el discurso. Esos son los hechos. Hay una necesidad mundial por mejores procesadores. Y esos mejores procesadores solamente lo puede fabricar una sola empresa en el mundo, no más. Seúl, Corea del Sur, está como a 7 años atrasada. Ellos están en el 2015. Taiwán es que está en el 2022. ¿Y qué se puede esperar en este contexto? ¿Atacará China a Taiwán? No hay forma. Entonces, no lo vislumbras, no lo ves. Mira qué pasa. En algo así que pueda darse en las próximas horas, en los próximos días, en el próximo mes. China y Rusia se han unido para que Rusia le dé un soporte militar a China en un dado caso de una invasión china a Taiwán. Pero en este preciso momento en el que tú y yo estamos hablando, Rusia no puede tener las manos más llenas con el conflicto en Ucrania. Además de que ya tienen 6 meses de una guerra, que no es que no tengan cuarto, ya tienen muchísimo dinero todavía más. Se ha debilitado. Pero se ha debilitado, militarmente hablando. Y China sencillamente no tiene la capacidad tecnológico-militar de poder para poder contrarrestar un solo barco estadounidense. Estados Unidos tiene 7 grandes divisiones navales marítimas y tiene 3 de ellas en el Pacífico. La más moderna de ellas es la que cuida Taiwán. Y no es por nada. No es de balde que lo hacen. Es que porque Estados Unidos no puede permitirse el lujo de no tener acceso a esa tecnología taiwanesa de fabricación. Y lo va a proteger a como dé lugar. A veces uno piensa, diantres, Rusia le está vendiendo 1.000 millones de euros diarios de gas natural a Europa. Y yo nada más me pregunto, ¿qué negocio deja más cuarto que eso? Producción de microchips. Casi 7.000 millones de dólares diarios. 7 veces más. Son súper costosos. Son difíciles de fabricar. Todo el mundo lo quiere. No solamente microchips, también son sensores de fotosensibles, CCD de cámaras, CMOS de cámaras, mejores micrófonos digitales, mejores giroscopios. Es de todo lo que tú puedes hacer con un chip. Cada vez mejor, cada vez más eficiente. Y los chinos ya llegaron al límite de lo que pueden hacer, robando tecnología a empresas europeas. Ya no hay más forma. Si tú quieres bajar esos 28 nanómetros, vas a tener que empezar a desarrollar tu propia tecnología. Toma mucho tiempo. Demasiado. Y mucho no hay shortcuts. No existen shortcuts aquí. Ok. Entonces, ¿qué timing es la de esta visita de Pelosi? Es precisamente cuando Rusia tiene los pies más metidos en Ucrania que nunca. Que por cierto, un conflicto que prácticamente han ganado. Hay que cambiar el mapa ucraniano. Ya Ucrania no llega al Mar Negro. Con todo el territorio que ha ido perdiendo. Rusia tiene completamente el mapa ucraniano del diciembre del 2021 es
un 25% de lo que era. Porque el noroeste, el suroeste, no, el noreste, el sureste y el suroeste ya es completamente controlado por Rusia. Ucrania es hoy un estado sin acceso al mar, pero por mucho, por miles de kilómetros. Y ellos están haciendo el ejercicio militar de poder mantener esa conquista territorial. Tienes que construir bases, tienes que... que no puedes socorrer en este momento a China. Tienes que construir carreteras entre las diferentes bases que tú haces, tratar de desarrollar asentamientos inmobiliarios con personas permanentes ahí. Es una inversión cuantiosísima la que está haciendo Rusia en este momento. Ellos no tienen tiempo, ni recursos, ni activos para dedicar y apoyar a China en una invasión taiwanesa. Por lo tanto, los chinos estarían solos. La única ventaja que tiene China ahora mismo es que tienen una grandísima cantidad de vehículos anfibios. Los tractores, con los que tú transportas personas, camiones. Y tienen el ejército más grande. Sí, pero ¿qué tú haces con un ejército que tú no puedes movilizar? Piensa en lo fáctico, sí, en lo real, la capacidad de transporte y de entrega de poder de un ejército. Están en su peor momento. Y Estados Unidos tiene el portaavión de Japón, que es, por cierto, una maravilla tecnológica. Es un portaaviones que tiene 60 aviones F-35. El avión F-35 es un avión bombardero de naturaleza dual que puede desarrollar toda una guerra, todo un combate sin ni siquiera ver al avión opositor. No lo tienen vista, porque los radares son tan potentes y tan detallados que pueden enviar un misil y seguir el tracking del objeto y actualizar la maniobrabilidad del misil en tiempo real sin ningún problema. Se estima que Japón solamente necesita 20 de estos aviones F-35 para desarticular completamente la naval china. La Fuerza Aérea China tiene aviones Sukhoi F-27, 29 y 35 rusos. Son los segundos mejores que hay en el mundo. Son muy buenos. Pero no tienen el F-35 Flanker, que es la última generación de avión caza de superioridad aérea de Rusia. No los tienen. Porque Rusia no es tan estúpido como para vendérselos a los chinos y que te copien toda la tecnología. Sí. No. China no tiene misiles tierra-aire, ni tienen tierra-tierra. No te puedes defender de una invasión aérea. Y tu capacidad de tener también está limitada. No tienes radares suficientemente detallados para detectar los aviones furtivos de Estados Unidos, porque Rusia no le ha vendido esos radares a China. Rusia sí lo tiene. Y te podría tener un chance en dado caso de un conflicto directo con Estados Unidos. Pero esa no es la actualidad del día de hoy. O sea, que solamente estaremos viendo una ofensiva diplomática entre lo que dice la Casa Blanca y lo que dice China. Discurso. Pero capacidad real, lo siento. Te lo he dicho varias veces. Tú no puedes echar un pleito militar que no vas a ganar. Y China sabe que ellos son una superpotencia económica, una superpotencia comercial con capacidad de fabricar casi cualquier cosa a muy buen precio, pero ellos no son una potencia militar en ningún sentido. Han tratado de robar tecnología a todo el mundo y lo han hecho con ciertos resultados. Por ejemplo, trataron de robar el diseño del AK-47 ruso, ese fusil de asalto mítico, pero se encontraron con el problema de que no pueden replicar la aleación de metal que Rusia utiliza en el lower receiver, que es el aparato que saca una bala del cartucho y lo coloca en la cámara de
de disparo. Y no entienden bien específico de qué están compuestos el martillo de percusión, que es lo que le da a la parte de atrás a la bala, que forma la fricción que termina estallando y explotando la bala. No han logrado desarrollar una aleación lo suficientemente resistente y ligera como para copiar el AK-47. Y estoy hablando de un fusil de asalto. De un fusil de asalto, que tiene todos los años del mundo. Sí. Sí. Pero que Rusia no ha dejado de actualizarlo nunca. Y hoy día un AK-47 de los nuevos, de los que son de polímero o de plástico, tú lo pasas por un detector de metales y no suena. Pero es de metal. ¿Qué metal es ese? Sí. Entonces, hay muchísimas otras cosas. No tiene los fusiles, no tiene los barcos, no tiene los misiles. Hay un avión que se llama el YJ-20, que es una copia de un F-22 estadounidense. O sea, China trató de copiar el diseño furtivo con ese avión. Y es un avión muy avanzado. China ha hecho un esfuerzo grandísimo en el desarrollo de ese avión. Y realmente tiene capacidades furtivas de ser un poco invisible, no invisible. Reduce su huella de trazado electromagnético. Pero el avión es más grande que este edificio. Es un avión grandísimo. ¿Por qué? Porque ellos no han logrado entender cómo Estados Unidos crea un motor de propulsión a chorro tan pequeño y tan ligero como el del F-22. Un solo motor del F-22 genera 26.000 kilogramos de empuje. Y el avión tiene 2 de esos. El YJ-20 tiene también 2, pero son grandísimos. Desde que tú ves el avión, tú te das cuenta que 80% del fuselaje es parte del funcionamiento del motor. Y que sea tan grande implica que tiene menor maniobrabilidad, genera menos potencia. Cuando está a altas alturas no puede funcionar de forma muy eficiente, a diferencia del flanker del Su-35 flanker ruso, que si bien no es furtivo, es sumamente maniobrable y consume poco combustible. Y el F-22 estadounidense, que es un F-35 flanker, vale como 50, 40 millones de dólares. El F-22, la última vez que yo lo chequeé, estaba por 250 millones de dólares cada uno. Wow. Acuérdate que la guerra es un ejercicio económico, tecnológico y financiero. ¿De qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? No sabemos. ¿Cuál es la aleación de plásticos, de polímeros y de pintura que ha utilizado Estados Unidos para que cuando le dé la onda de detección electromagnética de un radar, el avión la absorbe? Y el rebote que tiene hacia la antena del radar es como si fuese de una paloma. Porque no es que es invisible el avión. Wow. No, exacto, es chistoso. Sí, sí, sí. Cuando tú te metes en los detalles. O sea, no es que es invisible el avión. Tú ves el avión y tú lo vas a ver volando. Pero el analista de radar, que es quien está en un comando de batalla estratégico, no va a poder diferenciar el avión de una paloma. Es muy pequeño lo que te rebota. Y para cuando lo vengas a detectar, hace rato que tú tienes 6 misiles atrás de ti. Sí, sí. ¿Me doy a entender? Bueno, fíjate cómo ejecutaron ayer, durante el fin de semana, a uno de los líderes de Al Qaeda. Sí. Sentado en un balcón. Sí. Sí, eso fue con un dron. Una precisión tremenda. Estados Unidos tiene, esto es un tema muy, muy, muy interesante. Aparentemente Estados Unidos tiene un dron o una tecnología de motores que permite tener un dron volando durante largos periodos de tiempo en un área en específica. Esa forma de ejecución no es que detectaron que el tipo estaba en tal sitio, mandaron un avión y cuando llegó el avión el tipo todavía estaba ahí. Negativo. Es que tú tienes una serie de drones circulando de forma permanente en un lugar
Y cuando detectas que que hay un objetivo de interés, tú lo mueves ahí. Pero la capacidad de entrega de poder es permanente. Siempre está en el aire, siempre está cargado. ¿Cómo Estados Unidos hace eso? ¿Cómo tú mantienes? Tú compras un dron, un DJI, un Phantom 4, y tú tienes mucha suerte si una batería te dura 30 minutos. ¿Es en serio? Sí, generalmente son vuelos cortos. ¿Cómo lo hacen? Buena pregunta. Esas son tecnologías que sabemos que existen, pero no estamos claros de su funcionamiento. Y hay de la otra plétora, el portafolio de otras muchas tecnologías, que hay analistas que saben que existen, pero no sabemos cómo funcionan. Como el tema los satélites láser que tiene Estados Unidos que pueden mandar microondas a un lugar en específico. Esas son armas de ciencia ficción. Y a nivel de desarrollo, ¿qué tú nos pudieras decir de Taiwán? Avanzadísimo. Avanzadísimo. Tú sabes lo que una sociedad completamente enfocada en el desarrollo de profesionales de alto nivel de competitividad en todas las áreas posibles. Son pocos los publicistas que hay en Taiwán. Todo el mundo tira a llegar a ser ingeniero, matemático, estructuralistas, mezclas de materiales, ingeniero electrónico, ingeniero eléctrico, ingeniero industrial de manufacturación de procesos. Es raro. Los hay muy buenos. Sí. Artistas, cineastas, diseñadores gráficos, pero no es por donde se va esa cultura. ¿Y a la República Dominicana le convino o no hacer relaciones? ¿Qué le convino más? ¿Las relaciones con China o con Taiwán? Mira, eso es una muy buena pregunta, porque vamos al tema dominicano. Yo creo que nos ha convenido de forma muy sustancial abrir relaciones diplomáticas y comerciales con China. Primero porque nos dio un capital político con Estados Unidos que no teníamos. Al nosotros estar eternamente, aunque ya lo dijo Leonel de esa forma, en el patio de atrás de Estados Unidos, éramos un aliado de quinta categoría. Al la República Dominicana hacer relaciones diplomáticas con China, fue como una alerta de que la política exterior estadounidense en Latinoamérica estaba muy mal. Totalmente abandonada. Correcto. Fruto de ello hemos visto todo este viraje en contra de los Estados Unidos. Exactamente. Entonces, vimos cuál es el potencial de la cooperación internacional para los países emergentes como nosotros, en donde tú tienes acceso a una potencia económica y diplomática que te dice, tú necesitas un tren de carga. ¿De dónde a dónde? De Santo Domingo a Santiago. No, son muy pequeños. De Punta Cana a Dajabón también. No, vamos a ver si hacemos uno de Puerto Príncipe a Punta Cana, para que haga sentido económico. Esas son cosas que te transforman el aparato productivo. O sea, uno de los principales problemas que tenemos en la República Dominicana es que tú traes un furgón de Fort Lauderdale a Puerto Plata en $2.500. Los precios han estado un poco oscilantes, muy variantes, pero más o menos por ahí. Y traerlo de Puerto Plata para acá son casi $5.000. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer negocios con una mafia de transportes pesados o el gran robo que te cobran lo que sea. Donde no hay una competencia, sino es una estrangulación. Entonces, tú no tienes la potestad de comprarte tu propio camión, porque de $5.000 en $5.000 es un viaje de cuarto. Te lo queman el camión. Ah. Te lo queman ahí. Si tú entraste sin autorización de esos sindicatos a un puerto, te queman el camión y fácilmente te queman el chofer.
tú ves lo medieval de los problemas dominicanos. ¿Tú entiendes? Esa es la realidad que vivimos. De lo que estamos hablando, de Taiwán, sí. del tema entre 3 nanómetros y 10 nanómetros. Sí. Tú ves como el choque. A una vaina de camiones. O sea, eso es lo que está trazando el motor productivo dominicano. De este país. De los tantos problemas. ¿Y de qué le sirve, por ejemplo, a la misma aduanas tener un desarrollo de 24 horas cuando fuera de ese proceso el mercado sigue siendo controlado a nivel de transporte por grupos armados que operan como maras, como mafias, como crimen organizado? Sí, totalmente. Entonces, conclusiones, highlights. No va a haber un conflicto bélico. No tiene sentido para China porque desde que empiece ya lo perdió. Taiwán seguirá siendo independiente y más ahora. No hemos hablado de una serie de temas internos en Taiwán porque quizá no del tiempo y son bien metidos. Y es el incremento de la influencia de China en el sistema democrático taiwanés, que ha sido un tema. Pero todo eso se le va a dar para atrás, porque el mensaje político es muy consistente y es China seguirá siendo democrática. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ya era la prioridad número 1 del Estado taiwanés. Ahora es la prioridad número 0. Todavía más. Más fuerte. No que no es, no. Es que todavía es más prioritario todavía. Ellos deben de seguir desarrollando la capacidad de producción de microchips. Todavía desarrollando el nuevo proceso de 2 nanómetros, que no me imagino cómo es que lo van a hacer, ni cuánto dinero va a costar eso. Deben seguir diversificándose hacia la producción de paneles OLED o micro LED, porque ya no es solamente una cuestión de microchips, sino también de las pantallas, que son es un mercado cada vez más competitivo. Está el tema del desarrollo de los microchips de memoria, que este es el 2022 y todavía un SSD de 1 terabyte vale $150. Eso no puede ser. Y es porque está controlado por un duopolio entre SanDisk y Samsung. Hay que buscar formas. Y ellos saben, si tú lees, qué bueno es hablar de economía internacional. El gobierno taiwanés tiene unos planes quinquenales de desarrollo. Le invito a cualquiera que lo lean. En el que ellos establecen cuáles son las prioridades de desarrollo para cada cuatrenio. Y antes de que tú llegues a la página 10, ya tú sabes cuáles son las prioridades tecnológicas de ellos. El nivel de incidencia que ellos tienen, hacia dónde van, donde ellos ven que la economía de producción de ellos y de exportación debe de enfocarse. Y ellos están hablando de eso, no solamente microchips, sino también pantallas, sensores y sensores muy especializados como giroscopios, micrófonos más pequeños, etcétera, y baterías. Y chips de memoria, que para ellos que van. Taiwán es una economía pujante, es una economía que el mundo actual la necesita, y sobre todo ahora, en este mundo post-pandemia. Y definitivamente creo que si China va a invadir Taiwán, no será por ahora. Ellos deben de reforzar sus capacidades militares primero. Antes de. O sea, que todo lo que veremos es lo que hemos reiterado. Muchos anuncios, muchos discursos enérgicos. Y volvemos a la política real. Una potencia mundial se define por su capacidad comercial, su poderío económico y su poderío militar. De las 3, China tiene 2. Y muy posible para el 2030 sea la economía más grande del mundo, destronando a Estados Unidos, que ha sido la economía más grande del mundo desde 1871. Pero ¿cuándo será una economía, un país verdaderamente con capacidades militares? Cuando obtenga ese desarrollo. Sí, pero no lo sé, no lo sabemos. Porque por el otro lado está Rusia. Rusia no tiene proyección comercial. No.
Rusia no tiene una economía muy grande desde el punto de vista del escenario global, ¿no?, del que estamos hablando, pero es indudable que es el único ejército que podría hacer algo en contra de Estados Unidos. Es el único que podría. Es el único. Sí. Bueno, ahí están los puntos de Eriden Estrella. Pueden seguirlo en sus plataformas sociales, que sigue creciendo. Y cada vez que llega a este espacio se dispara. Sí, señor. Muchísimas gracias a ti por todo este apoyo. En Eriden Estrella en YouTube, yo lo que hago es que tomo un tema, y lo desarrollo a su totalidad en una serie de lives, y luego le hago una serie de cortes que pueden ser más fáciles y que pueden ser útiles. Sí. Hay muchos temas económicos. Vimos, por ejemplo, que después podemos tratar sobre la política monetaria que sigue cambiando en el país. Vimos que justamente otra vez se suben 50 puntos porcentuales. La República Dominicana se hizo otro ajuste de eso que tú estabas recomendando que se hicieran para contrarrestar la inflación. Y hay una serie de cosas por ahí que es bueno que analicemos para que la gente se vaya preparando en un escenario donde realmente las cosas van a estar más caras, porque todavía no hay una definición con lo que pueda pasar en Ucrania y de lo que está pasando también ahí con Rusia. Guarden sus ahorros. Los siguientes 365 días desde agosto del 2022 van a ser bien difíciles para la clase media dominicana. Y la mejor forma es prepararse para todo. Dolarícese y no gaste dinero que no tenga que gastar. Ahí está, las recomendaciones de Eriden Estrella. Seguimos con las exclusivas de José Peguero y compartan este contenido para que llegue a mucho más personas. Bye, bye.